14 de agosto de 2025 del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor los llamó y dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Ayer hablábamos de la corrección fraterna, si un hermano ofende a otro, cómo hay que proceder. Entonces quedó el tema de la ofensa y a Pedro le quedó picando ahí la cuestión de cuántas veces tenemos que perdonar, hasta qué punto tenemos que perdonar. Hasta 7 veces parece una cosa como demasiado, ¿no? Perdonar hasta 7 veces le parecía a Pedro, y Jesús dice que más todavía hay que perdonar siempre, siempre que la otra persona se arrepiente, hay que perdonar. Es decir, lo que Dios hace con nosotros, que Dios nos perdona siempre. Y Jesús, con una comparación, plasma muy bien cómo es el ser humano, cómo nosotros encarecemos las cosas que nos hacen, las ofensas que nos hacen, y no nos damos cuenta de las grandes ofensas que le hacemos a Dios y cómo Dios nos perdona continuamente, siendo que a nosotros nos cuesta muchísimo perdonar a nuestros semejantes. Entonces había un rey que representa a Dios y había un servidor que debía 10.000 talentos, lo cual es muchísimo dinero, y no tenía con qué pagarlo y iba a tener que vender todo lo que tenía para pagar la deuda. Y a pesar de que debía tanto, esta persona le suplica al amo, al rey, y el rey se compadece y le perdona toda esa gran deuda. Y esta misma persona, se encuentra con un amigo que le debía una pequeña cantidad y en lugar de compadecerse como el amo se compadeció de él, lo agarró al que le debía y lo ahogaba y lo amenazaba y no se lo perdonó, sino que lo mandó a la cárcel. O sea, así somos. Nosotros exageramos las cosas que nos ofenden los demás a nosotros y no perdonamos, somos duros para perdonar. En cambio, Dios, a quien le hacemos ofensas mucho más grandes, porque es Dios y porque es inocente y porque nos ha dado todas las cosas, sin embargo, Él nos perdona todo eso que es muchísimo más, y nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos y le echamos en cara sus faltas y somos rencorosos y nos cuesta perdonar, nos cuesta tener
ese corazón como el corazón del Padre. Tenemos a veces ese rencor, ese odio, esas competencias, y al final resultamos siendo personas injustas, porque a nosotros se nos perdona mucho, muchísimo, y nosotros no somos capaces de perdonar. Pero cuidado, porque el que es duro en perdonar, también esa medida de dureza se le aplicará a él. Es decir, que si uno es duro para perdonar, también Dios será duro con nosotros, como se ve aquí en la parábola, por nuestra propia culpa, por nuestra propia dureza de corazón, porque se va a aplicar la misma medida que usemos nosotros. Por eso le pedimos al Señor la gracia de tener un corazón bueno, un corazón que sepa perdonar, un corazón que se acuerde siempre de cuántos son nuestros pecados y que no tenga tiempo para mirar los defectos ajenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo